Hola, hola, para los que van a ver este en vivo ya en la grabación, voy a esperar unos minutos mientras varias personas se van conectando y pueden ir adelantando después cuando lo vean con la grabación. Veo por aquí que ya van personas que se van uniendo, espero que estén muy bien. Pensé que de pronto no era muy buena hora porque es viernes, pero bueno, ustedes votaron para hacerlo hoy a las 7:30. Así que por aquí estoy y el tema de hoy es que vamos a conversar acerca del autosabotaje, ¿cierto? Ese personaje que siempre aparece cuando estamos próximos a lograr algo o cuando queremos incluso comenzar o dar un paso en nuestra vida y empieza esa vocecita interna que nos detiene. Y quiero empezar el live justamente con una frase que me gustó mucho mientras leía o revisaba qué quería tocar en este espacio y me encontré esta frase que dice: dudar cuando todo va muy bien no es patología, es un drama existencial de la humanidad, es un abismo entre la felicidad y la tristeza. Es decir, que de alguna manera todos, absolutamente todos, nos autosaboteamos en algún momento de la vida y eso no debería entenderse como algo bueno o como algo malo, sino como una forma en la que hemos aprendido a protegernos a lo mejor del dolor, a lo mejor de la tristeza, a lo mejor del fracaso, porque el autosabotaje nos pone de frente con la idea de que si logramos ser exitosos, de ese proyecto o de eso que queremos, entonces vamos a encontrarnos con una imagen distinta de nosotros mismos que nos va a confrontar o nos va a invitar a salirnos de la zona de confort y no todos queremos pasar por ese proceso. Entonces, por eso es que ese personaje se activa y nos pone de frente frente a esta elección de si vivo esa felicidad que me podría dar no tanto el lograr el proyecto, sino atreverme a dar pasos hacia lo que quiero, o me quedo en el espacio de la tristeza de no dar pasos o simplemente dejarme convencer por este personaje que me dice que no es el momento, que no lo voy a lograr o que no va a ser cierto, ¿cierto? Entonces, en ese punto intermedio, la frase decía que una buena manera de conciliar esos dos aspectos tiene que ver también con la parte espiritual, con la parte de conectar con mi propia intuición y de conectar con, sobre todo, en la construcción de la autoestima, en la construcción de esas capacidades internas que me ayudan a comprender que esos dos momentos o esas polaridades que todos vivimos se van a activar y que tienen un mensaje para darnos. Entonces, lo primero que quiero que te lleves de este espacio hoy es posible vivir acorde con quien quiero ser, pero ese cambio tengo que trabajar con él y yo tengo que trabajarlo como dándome la oportunidad de conversar con ese personaje que a veces parece muy obsesivo, ese personaje. Y cuando hablo de personaje, voy a hacer aquí un paréntesis. Antes de este live, en todos los espacios de psicoterapia que he tenido esta semana, ha aparecido mucho este tema de hablarle a mis consultantes en términos de personajes. ¿Para qué? Cuando yo les hablo en términos de personajes, lo que sucede es que puedo desidentificarme con esa emoción o eso que se activa en mí cuando aparece el autosabotaje. Entonces, si yo lo puedo ver como un personaje, puedo entender que tiene ciertas características, que tiene ciertos roles y que tiene ciertos comportamientos y sobre todo tiene una manera de ver la vida que es una manera que yo he interiorizado y que me he identificado con ella, pero que no soy yo, ¿sí? Porque el yo tiene muchísimos componentes e incluso muchísimos personajes que se van activando a lo largo de la vida y a lo largo de las situaciones que vamos viviendo. Entonces, quiero que hoy tú veas el autosabotaje como un personaje que se puede presentar de dos maneras. Se puede presentar como ese personaje obsesivo, que es excesivo en la manera en cómo se comporta y que se identifica muchísimo con el yo puedo. Y el yo puedo es desde una variante positiva lo que me impulsa a confiar en mis capacidades, pero también puede ser excesivo y desenfocado. Es decir, empiezo a hacer tantas y tantas cosas en la necesidad de sentirme extremadamente productivo,
pero ni siquiera sé para qué las estoy haciendo. Entonces, cuando se activa ese personaje, seguramente hay expectativas irrealistas. Es un personaje que sueña muchísimo, que tiene muchos planes en la mente, tiene muchos planes en la cabeza, quiere lograr todo, pero no se compromete con nada, ¿cierto? Porque hay unas expectativas irrealistas que no logra bajar a la tierra, que no logra entender cómo dar ese paso. Entonces comienza en un círculo de obsesión a hacer muchísimas cosas, pero sin un horizonte claro. Y ese personaje del yo puedo también se autoexplota. Y ahí es cuando comenzamos entonces a no sacar espacios de... No nos equilibramos, sí, creo que esa es la palabra, no nos equilibramos. Cuando empezamos a autoexplotarnos, porque tenemos esa necesidad o esa obsesión de ver resultados y de lograr cosas en nuestra vida, entonces lo que vamos a empezar a sentir es un tema de fatiga y de estrés. Entonces ese personaje que es muy identificado con el yo puedo, pero desde el desenfoque nos genera muchísimo cansancio a nivel físico, porque es como si fueras por la vida corriendo todo el tiempo con una necesidad, con un afán, como decimos en Colombia. En México es andar deprisa, pero es un afán sin sentido, porque es una necesidad de lograr algo simplemente por la expectativa de que ya es momento de lograr, no sé, tal o cierto objetivo. Y esto aplica para las relaciones, y esto aplica sobre todo para el trabajo y para nuestra vida profesional, que es el enfoque, digamos, que tiene más este espacio. Y es un personaje que también se deprime muchísimo por no verse a sí mismo como productivo. Y ese también aplica para el otro personaje, para la otra polaridad o personaje que ahorita les voy a hablar, ¿cierto? Vivimos en una sociedad en la que hay mucha necesidad de vernos todo el tiempo produciendo. Y ahí les voy a contar una historia ya más a nivel personal, ¿cierto? Desde que yo comencé a trabajar como independiente, tengo muchas horas en mi día a día libres, y a lo mejor son horas en las que generalmente la mayoría de las personas están trabajando, y yo me enfrento muchísimo frente a este dilema de, bueno, es que tengo que estar produciendo, debería estar haciendo cosas diferentes, no es bueno que esté descansando, no sé, un martes a las 3 de la tarde, cuando lo normal es que se esté trabajando. Y es porque tenemos ese paradigma muy instaurado de es necesario estar produzca y produzca y produzca y sentirse productivo y estar entonces en el curso o trabajar horas extras y la maestría. Y entonces es un tema de que este personaje desde el yo puedo tantas cosas, sí, puede muchas cosas, pero no se puede comprometer con todo, porque al final del día lo que está haciendo es autoexplotarse, ¿vale? Entonces váyanme contando por el chat cómo vamos hasta aquí, si se van identificando con algo, si les va llegando algo o si van teniendo preguntas. Y la otra manera o la otra forma desde la cual puedo vivir el tema del autosabotaje, poniéndolo en otro personaje, es el que se identifica justamente con el no puedo, y entonces tiene mucha tendencia al victimismo y teme demasiado al éxito o al logro, ¿sí? Este se va más a la otra polaridad. El otro es muy activo, logra cosas, pero cuando las logra como que no se siente como muy cómodo con eso o está muy desenfocado. Y este otro, el del no puedo, se victimiza todo el tiempo y teme demasiado verse a sí mismo logrando lo que desea. Entonces prefiere limitar su energía, quedarse bloqueado, quedarse quieto y no hacer nada. Entonces es una persona que no tiene energía para el día a día, le falta vitalidad, todo el tiempo se siente cansado, a lo mejor está abrumado porque no sabe lo que quiere, y entonces es una persona que puede experimentar mucha sensación de vacío, sentir mucha tristeza, porque le cuesta conectarse con su capacidad de accionar, con su capacidad de dar pasos y con su capacidad de trascender sobre todo el momento presente. Este personaje sobre todo le cuesta entender que las situaciones de su vida son momentáneas y que eso va a pasar. No, él piensa que va a ser de por vida, ¿sí? que esto no va a cambiar y que es algo que va a seguir viviendo 1 año o 2 años después. Y claro que puede pasar, porque es la visión con la que ese personaje se ha comprometido, pero es porque es su expectativa, su manera de ver la vida la que lo lleva a comprobar en la realidad que es así, que esas situaciones en las que se siente que no puede se van a alargar a lo largo de su vida,
¿ok? Entonces, está muy enfocado al momento presente, pero desde lo negativo, desde el no voy a ser capaz de tomar las acciones necesarias para, no sé, dejar mi pareja, para hablarle de lo que necesito, para salirme de este trabajo, para tomar las decisiones que se requieren en ese momento. Y esa también es una manera de autosabotearse, porque le tiene muchísimo, muchísimo miedo a el logro, le tiene muchísimo miedo a sentir que si él empieza a dar pasos, pues va a tener que decirle lo mejor no a la familia, no a su pareja, va a tener que hacer renuncias, va a tener que hacer cambios en su vida. Y aunque él quiere esto, le cuesta demasiado salirse de la zona cómoda, ¿ok? Y también es un personaje que tiene un ideal del éxito, y eso aplica para ambos, tanto desde el yo puedo como el no puedo, que tienen ideales de éxito muy grandes. Y si ustedes se ponen a pensar hoy en día, el tema del éxito es algo que nos atraviesa de una manera muy fuerte a la mayoría de los jóvenes, sobre todo, que se nos ha impuesto este ideales que usted tiene que ser exitoso, usted tiene que hacer las cosas muy bien. Y entonces, por una parte, eso es sano, pero cuando el ideal no se corresponde con expectativas realistas, puede llegar a ser muy frustrante, y el resultado es bloqueo mi energía. Prefiero bloquearla para no pasar por la frustración y la sensación de malestar que me genera ver que no estoy logrando lo que quiero, ¿vale? Váyanme contando por aquí en el chat cómo vamos. Y entonces el autosabotaje en ambos personajes, lo que los lleva, digamos, a vivir o a que esto se active desde cierta manera, dependiendo de la situación, es que hay un apego a la imagen que yo tengo de mí mismo, ¿sí? Y ahí la primera pregunta que tendríamos que hacernos todos los que estamos conectados hoy en este live es: ¿cuál es la imagen que yo tengo de mí? ¿Sí? ¿Cómo me veo? Y ahí hay dos componentes. Entonces es mi imagen real de lo que soy en este momento, de lo que he logrado, cómo estoy en el aquí y en el ahora, y cuál es mi imagen ideal. Ambas pueden ser positivas y negativas, ¿cierto? Porque mi realidad me invita a ver cuáles han sido mis logros, pero también hacia dónde me quiero mover. Y ahí es cuando está el yo ideal. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a vivirlo desde la rigidez y desde la obsesión, no me permito hacer cambios, no me permito moverme de cierta situación. Y entonces se me activa el personaje que me empieza a decir: no, va a ser muy complicado, o no, tienes que esforzarte demasiado, tienes que estar todo el tiempo trabajando, tienes que descuidar a tu familia. Es dependiendo de la situación y del ideal que tengo de mí mismo, yo voy a vivir el autosabotaje de una manera diferente. Pero en todo se resume de que hay esa voz interna que, aunque no me gusta, aunque me genera cierto malestar, termino de alguna manera haciéndole caso, porque es lo que conozco y es y le he dado ese control, ¿vale? Entonces, ¿qué debo de cuestionarme? Y esto era lo que les quería compartir en el live, que les decía que hay 5 preguntas que tenemos que hacernos en presencia del autosabotaje. ¿Cuál es la primera? Pónganse a pensar ustedes en una conversación con un amigo, ¿cierto? Porque es más fácil verlo en el otro que en uno mismo. Y entonces tu amigo, cuando está, no sé, con el deseo de hacer algo, tomar algún proyecto o empezar algo nuevo en su vida, empieza con todos los peros posibles: y es que si me pasa esto, es que si me quedo pobre, es que si no soy capaz, es que si nadie me contrata. Es decir, hay una tendencia en todos los seres humanos a exagerar las consecuencias, tanto de éxito como de fracaso. Entonces, ahí volvemos a la polaridad. Hay quienes tienen unas expectativas irrealistas que se estrellan contra la pared porque esperan demasiado, y entonces nada los satisface, nada, y todo el tiempo están en esa sensación de no me gusta, tengo que hacerlo mejor, tengo que pegarme al detalle, y nunca van a estar satisfechos con lo que quieren. O está el otro que se va al lado del fracaso, y entonces voy a estar en los peores escenarios posibles, va a ser horrible, la gente va a pensar mal de mí, ¿sí? Están como muy apegados al tema de la imagen, de cómo me van a ver los otros.
Entonces, la primera pregunta que tienes que hacerte y lo primero que tienes que revisar es tomar conciencia de hacia dónde tiendes, si hacia una exageración del éxito o una exageración del fracaso. Y no quiere decir que la exageración del éxito sea algo malo, sino que es necesario en alguna medida ser soñadores, pero también ser realistas. Listo, yo quiero lograr esto, bueno, ¿cuáles son mis oportunidades y cuáles son las cosas que tengo en el momento para lograr esto? Y eso me ayuda a entrar en equilibrio, me ayuda a no entrar en ese proceso de estarme autoexplotando todo el tiempo. Y entonces también, si me voy al lado del fracaso, es revisar en mi vida en qué cosas he sido exitoso, en qué momentos yo me he demostrado que sí he sido capaz, que sí he sido constante, que sí han habido consecuencias positivas de las decisiones que he tomado, ¿vale? Entonces, ahí les dejo la primera pregunta. Lo segundo es lo que hemos venido revisando y es el tema de las expectativas irrealistas. Y este live lo pueden complementar con otro que hice que justamente habla de las expectativas y es las expectativas nos engañan en cierta manera y vivir el desengaño es como cuando tienes una pareja y entonces vives como, cuando nos enamoramos vivimos ese proceso, podemos hacer esa metáfora, ¿cierto? De veo a la persona perfecta, es maravilloso, es hermoso, todas las ilusiones que se ponen en esa apuesta o en esa relación y van llegando situaciones, van llegando momentos, van llegando dificultades que nos ponen de frente a esa pareja que elegí y me doy cuenta que es que realmente no era así, que sí se enoja, que sí es grosero, que tiene actitudes que no me gustan y entonces frente a eso ¿yo qué voy a hacer? Si yo lo tenía en un pedestal o yo tenía esas expectativas tan altas de esta persona o de esta situación en mi vida o de esta oportunidad que quería darme. ¿Para qué nos bajamos de las expectativas? Para poder tener claridad, para poder entender que hay momentos en que lo que nos pide la vida es retarnos, pero en esos retos yo voy a tener que aprender a cultivar un poquito la paciencia, voy a tener que bajarle a la desesperación, voy a tener que bajarle la obsesión. Pónganse a pensar a mí me gusta mucho hablar del vacío, se me viene en este momento esa palabra, y es cuando hay vacío, el ego nos dice que nos vamos a morir, que hay demasiada incertidumbre y que no vamos a ser capaces. Ahora ponte a pensar en el vacío con muchas expectativas, o sea, tienes un mundo de posibilidades, pero no sabes cómo lograrlas y entonces te estrellas contra la pared, porque hay muchas posibilidades en el panorama y no tienes por dónde elegir. Entonces, bajarle las expectativas va muy relacionado con la primera y es revísate cómo estás tú en el momento presente, hacia dónde sientes que puedes empezar a orientarte, ya sea en la parte profesional, porque algunos me escribieron antes de hacer el live que una parte donde se autosabotean muchos en el tema laboral. ¿Y cómo me autosaboteo en el tema laboral? Pues pensando que no soy bueno o sintiendo como mucho miedo porque pasa mucho y yo también lo viví. No nos gusta la parte de vivir esa tensión en el trabajo cuando hay problemas, cuando tengo que resolver, cuando esto depende de mí y tiendo a evitarlo demasiado. Y las expectativas en el trabajo también aplican mucho, o sea, es el tema de pensar o sea, como que en el trabajo o todo va a ir muy bien o todo va a ir muy mal o qué pereza los conflictos porque eso me va a poner no sé, me va a generar choques con mi jefe y así. Entonces ahí también hay que revisar cómo me relaciono yo con la expectativa en términos de qué es lo que voy a hacer o qué están esperando los otros de mí en esas situaciones. Porque a veces se fue. A veces yo estoy pensando que el otro se va a enojar conmigo cuando el otro lo que realmente está esperando es que yo le aporte una solución. Y como yo estoy viendo o yo me estoy enfocando en el tema de cuando hay un conflicto todo se va a poner feo, entonces desde ahí voy a resolver. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es lo tercero que me tengo que preguntar? O lo tercero que tengo que ver. Y aquí esto me pasó a mí hace un tiempo. Yo empecé un negocio y cuando empecé a ver que ya iba a ser exitosa en ese negocio, algo pasó en mí que me retiré, me fui y ahí me autosaboteé. Y el autosabotaje aparece cuando el éxito es inminente y no cuando tengo una meta lejana. Pónganse a pensar en esto, mediten un poquito en lo que les acabo de decir.
El autosabotaje aparece cuando el éxito es inminente y no cuando es una meta lejana. Es decir, nos da más miedo cuando ya estamos viendo que eso que queríamos se está logrando que cuando apenas es una fantasía o es un sueño. Y ahí hay mucho riesgo de autosabotearnos. Lo hice yo, seguramente ustedes también lo habrán hecho en otra ocasión, pero ahí hay también que revisar, bueno, ¿esto realmente es algo que yo deseaba? ¿O simplemente me esforcé para llegar hasta aquí? Pero si tienes claro que es algo que tú deseabas, es necesario que entonces comiences a revisar si en ese momento, cuando ya estás logrando la meta, se activa el autosabotaje. Y la primera pregunta con la que eso nos pone de frente es, ¿cuál es mi idea del éxito o cuál es mi idea del fracaso? Si me he comprometido a que es mejor fracasar, a que, aunque sea doloroso, pero eso lo que me ayuda es a yo no tener que como que asumir las consecuencias del éxito, ¿sí? Si yo me he identificado mucho con eso, o qué he visto yo en mi vida cuando otras personas logran el éxito, que tienen más responsabilidades, que la gente los critica, que a lo mejor como pueden ganar más dinero, entonces eso va a ser la forma en como los otros lo van a valorar. Ahí se activan muchas creencias y es necesario que entonces si me está pasando eso, yo me pregunte cuál es la creencia que tengo cuando estoy próximo a lograr una meta y quiero sabotearme, ¿vale? Entonces ahí, súper importante, creencias, revisar qué creencias se está activando en mí. Bueno, lo cuarto es, y eso yo se los he hablado muchísimo, pero es necesario volverlos a retomar acá. La cuarta es, ya hemos revisado las tres primeras, pero la cuarta es la clave. Sí, ya me estoy dando cuenta que en presencia del éxito me quiero sabotear. Ahora vamos a revisar entonces cuáles son los pensamientos y los sentimientos que están apareciendo en mí cuando estoy intentando autosabotearme. Entonces, los pensamientos y los sentimientos van relacionados con esos dos primeros personajes de los que les hablaba al inicio. Y esos personajes tienen formas de hablarnos. No puedo, no vale la pena. O sea, hablan de una manera así como muy sutil para que al final yo termine desistiendo y termine generando argumentos que me lleven a decir, sí, es que definitivamente no, yo lo he luchado tanto, pero no vale la pena. Y te pones a mirar y es que, bueno, sí, puede que lo hayas luchado mucho, pero también lo que ha pasado es que te has quedado encapsulado en un pensamiento o en una emoción, en un pensamiento o en una emoción que se hacen constantes, que se hacen siempre presentes antes de que te autosabotees. Entonces, cuando yo reviso esos pensamientos y esas sensaciones, eso también me va a dar una idea de dónde están mis creencias con relación al éxito, al fracaso y a lograr metas, a cómo me relaciono con el otro, porque algo que me decían también que solían autosabotearse es con las relaciones de pareja. Y claro, en las relaciones de pareja nos autosaboteamos de una y mil maneras porque ponemos en el otro nuestras necesidades y nuestras carencias. Y si yo no he aprendido a ver eso, pues voy a querer poner en el otro a que me resuelva un montón de cosas, a que resuelva mis necesidades afectivas, a lo mejor mis necesidades económicas, y esas son maneras también de autosabotearnos. Y lo cuarto, bueno, no creo que ya voy por lo quinto, sí, por lo quinto, es el tema de, aquí lo llaman la morosidad, y es comenzar a ver ahora sí, a lo mejor en mi lenguaje físico, en mi lenguaje corporal y en las acciones que hago, cómo me saboteo. Y me puedo sabotear a través de gestos, me puedo sabotear a través de acciones. Entonces, si yo soy una persona muy torpe, ¿será que eres una persona muy torpe o has aprendido que a través de la torpeza logras cosas, logras evitar ciertas situaciones, que te vean como así como muy torpe para que no te pidan nada, para que la gente no se acerque a ti? En la torpeza va a equivocarse mucho, caerse, ser también muy impulsivo. Sí, el que es impulsivo también suele sabotearse. ¿Por qué se sabotea el impulsivo? Porque como va tan rápido, no alcanza a ver cuáles son sus opciones. ¿Sí? El impulsivo va mirando hacia un lado, se conecta justamente con el impulso, y el impulso lo lleva a actuar, y cuando menos mira ya la embarró, ya se salió de ese trabajo sin haberlo pensado bien, o ya terminó con su pareja, simplemente actuando desde la emoción.
¿sí? Otra de las maneras en las que podemos autosabotearnos, y aquí tengan mucho cuidado, y es a quienes ustedes le piden consejos. Si suelen pedirle consejos a personas muy negativas, muy controladoras, muy dominantes, que prácticamente quieren es decirte qué tienes que hacer, ahí te estás saboteando, porque lo que estás buscando es que el otro te resuelva la duda o la necesidad que tienes en ese momento. Entonces, mucho cuidado con las personas a las que les estás pidiendo consejo y con quienes te estás relacionando, porque eso también habla mucho de lo que tú estás necesitando en el momento y de cómo te estás proyectando en el otro. Quiero ponerles ahí un ejemplo, ¿cierto? Todo en la vida funciona por términos de polaridad. Entonces, si yo soy una persona que me cuesta tomar decisiones, yo voy a tender a relacionarme con personas muy activas, muy dominantes, que tienen las cosas muy claras y que les gusta a lo mejor liderar a los otros, o que pueden ser incluso un poco controladores, ¿cierto? Y entonces ahí compenso esa falta compenso como mi poca capacidad o lo que no he desarrollado muy bien en términos de cómo tomar una decisión y de cómo autoafirmarme, ¿sí? Necesito que el otro me afirme. Entonces, esas son las 5 preguntas que tenemos que hacernos en relación al autosabotaje, y mirándolo en términos de 2 personajes, ¿cierto? Si es ese que se cree lo máximo, como dicen aquí en México, el más chingón, el que todo lo puede, pero que en el proceso termina explotándose, termina fatigado, cansado y no logrando nada porque no lo está haciendo en un objetivo, o si me estoy yendo hacia el lado de el no puedo y bloqueo toda mi energía para ni siquiera dar los pasos, ¿ok? Cuéntenme hasta aquí si tienen dudas. He visto por aquí que varias personitas me han escrito, entonces voy a ir leyendo. Por acá me ponen. A veces sucede hasta de forma inconsciente, claro. Miren, cuando yo no hago consciente mi sombra, cuando yo no le... Hay en la psicología, en el psicoanálisis, hablan mucho de de darle luz a esa parte de mí que es sombra. Cuando la sombra no la he visto, no la reconozco, no la he iluminado, aparece como un síntoma, aparece como una acción que yo no logro comprender muy bien, que me molesta o desde la cual me victimizo, pero es mi manera de yo poder como compensar eso que no he visto. Entonces ahí es importante que sí, aparece de forma inconsciente, pero todos tenemos la capacidad de alumbrar esas sombras. Y eso tú lo vas a ir viendo a través de un proceso terapéutico, de experiencias en tu vida que te van mostrando como que, a ver, es necesario replantearme esto y es necesario mirar si es que es por aquí yo estoy haciendo como cosas que no van como muy en coherencia con lo que quiero o con lo que necesito, ¿vale? Y quiero dejarlos con una frase que dice: recuerden que ver es el inicio del camino, volver al centro. Es muy importante, y eso también lo he trabajado muchísimo con mis consultantes en estos días, y es la manera en la que yo he aprendido a... Yo no creo que se pueda lidiar, como, porque esa palabra no me gusta, pero sí como a bajar al personaje que se activa, y es a través de visualizar muy bien, muy específico qué es lo que quiero. Y ahí hay algunas técnicas que son, digamos, sencillas y que todos conocemos. Mapa de sueños, establecer metas, establecer objetivos y comprometerse con esos objetivos, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? Que en el proceso algunos nos vamos desesperando, nos vamos obsesionando, nos vamos volviendo temerosos de que eso no se logra, y entonces empiezo a replantear otra vez otras metas y otras cosas, y eso está bien cuando ya, digamos, me he dado cuenta que ese no es el camino. Pero si es por una necesidad o más bien si es un tema de me estoy obsesionando mucho y me cuesta ser paciente, ahí hay que volver entonces al centro. ¿Para qué? Para no cargarme, para no desviarme, para no irme hacia otros lugares antes de lograr lo que quiero o antes de trabajar en lo que es necesario para mí en ese momento, ¿vale? Veo que no tienen como más dudas. Vamos a dejar el live hasta aquí. Muchísimas gracias a las personas que se fueron conectando. Si ustedes quieren alguna asesoría, si quieren algún espacio de consulta, con todo gusto en mi perfil hay un link
con acceso a mi WhatsApp y también a mi agenda, donde podemos concretar un espacio. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la siguiente semana. Les voy a estar compartiendo muchísimo más contenido. Gracias a ti, Indira, por estar acá y pasen un bonito fin de semana. Los dejo. Bye bye.